Hola, Ilan, buen día. Mi nombre es Vanessa Nardeña y estoy apoyando aquí en el Centro para la Sociedad Digital como analista de políticas públicas y también en parte pues, de la estancia GOPE. Vamos a leer ahorita una pequeña semblanza sobre tu trayectoria. Muchas Ilan gracias. Meléndez Lugo es ingeniero de sistemas y administrador de negocios que se unió a IOC en 2021. Ha trabajado como gerente de proyectos, entregas y relaciones, liderando equipos multidisciplinarios en proyectos en los Estados Unidos, Europa y América Latina. Inspirándose en la tecnología blockchain, Ilan dirigió un equipo de voluntarios para desarrollar una de las primeras soluciones de rastreo de contactos en el mundo como parte de la lucha contra el COVID-19. Esa funcionalidad fue donada y adoptada por el gobierno de Costa Rica como parte de su estrategia nacional para enfrentar la pandemia. A Ilan le apasiona el blockchain y el impacto que está teniendo a medida que hacemos un mundo mejor. Muchas gracias. Listo. Ahora te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre blockchain en general y vamos a hablar también sobre la infraestructura de LACchain, que es la que estamos poniendo al servicio para este proyecto. Voy a compartir mi pantalla. Al final de la sesión vamos a hablar también sobre algunos de los casos de uso representativos que se han implementado sobre LACchain. Vamos a explicar algunos de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita estoy compartiendo la pantalla. Por favor, avísenme si pueden verla. Es una filmina blanca. Muy bien. Bueno, primero contarles que toda esta iniciativa nace del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo y como parte del Banco Interamericano existen varias áreas. Está el banco como tal, que es la organización que por lo general lo escuchamos en las noticias, que le ofrece apoyo directamente a los países. Y también existen dos ramas adicionales, que una es BitInvest, que básicamente es una rama de inversión a empresas privadas, y BitLab, que básicamente lo que estamos haciendo es explorando tecnologías que tengan el poder de ser suficientemente disruptivas como para generar impactos transformadores en nuestros países. Okay. Esto lo hablamos un poquito la vez pasada, que básicamente dentro de este concepto nosotros identificamos que LACchain o blockchain como tecnología tiene un impacto transformador en nuestros países y específicamente en atender a esas poblaciones vulnerables. Yo creo que todos en Latinoamérica sabemos lo que es una población vulnerable porque probablemente en algún momento de nuestra historia fuimos parte de una de esas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Porque no tuvimos acceso a la salud o a la educación o a la seguridad o a la democracia o a alguna de las tantas áreas de oportunidades que tenemos en Latinoamérica. Y creo que cuando hablamos de blockchain, a mí me encantaría que pudiéramos empatizar con todos esos pains que hemos vivido en nuestra vida como latinoamericanos para entender en qué áreas nosotros podríamos perfectamente tener un impacto, ¿verdad? Y en la medida en la que pues, las ideas se desarrollen y bueno, este grupo es especial para desarrollar ideas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que esas ideas se desarrollen, que generamos innovación y propuestas de negocio, pues entonces vamos a ir conjuntamente cerrando estas gaps, estas lagunas que tenemos en nuestras sociedades, ¿verdad? Y ese es el objetivo de ofrecer una organización como LACchain que permite construir una alianza a partir de una red que nosotros llamamos público permisionada. Vamos a ver un poquito más detalle cuáles son los tipos de redes, pero en esta alianza es una alianza en que cualquier organización puede participar, pero con el objetivo de desarrollar el ecosistema de blockchain en América Latina y el Caribe. Es una alianza que el día de hoy es global, entonces tenemos participantes literalmente de todos los continentes. Creo que el único continente donde no tenemos participantes es en Oceanía, pero por lo demás tenemos participantes en todos los continentes y lo importante de esto es que los proyectos que se están desarrollando desde la alianza, el objetivo es desarrollar el ecosistema en América Latina y el Caribe. Nosotros como organización,
llegamos y aprendimos de varias cosas. Desde el 2014, 2015, el banco ha venido desarrollando proyectos en blockchain. En algunos de ellos se utilizaron redes que se llaman privadas, que particularmente por ser privadas, entonces necesitan una gran inversión en infraestructura. También se desarrollaron proyectos en redes públicas. Y tal vez no se necesita tanta infraestructura, pero sí tiene un costo transaccional muy alto. Y lo que nosotros vimos era un problema de escalabilidad. Cuando realizábamos un plan piloto, el plan piloto lo corríamos en cualquier red, pónganle el nombre que quieran, en Bitcoin, Ethereum, en la que corresponde, la que quieran. Y nosotros nos dábamos cuenta de que había un problema de escalabilidad. ¿Por qué razón? Porque el tema de identificar el costo de la criptomoneda, no hoy, sino en 5 años plazo, era un reto bastante difícil de resolver. El otro componente era que, que para poder realizar esas transacciones, entonces alguien tenía que comprar esas criptomonedas o ese token con el cual se podían escribir esas transacciones. Y pensando en organizaciones que tuvieran un gran músculo de ejecución, como podría ser un jugador institucional o un gobierno, iban a tener entonces por naturaleza limitaciones para poder adquirir esos tokens. Entonces empezamos a desarrollar redes privadas y nos dimos cuenta que con las redes privadas teníamos que desplegar una gran cantidad de infraestructura para cada uno de los proyectos dedicados, ¿verdad? Entonces teníamos un proyecto de tal función, se desplegaba la red, después teníamos otro proyecto de tal otra función y se tenía que desplegar una nueva red. Entonces los problemas de escalabilidad en las dos funciones era de muy alto costo. El plan piloto era excelente, cumplía sus objetivos, pero empezamos a notar esas limitaciones. Y entonces en el 2017 se lanza en España una idea que a nosotros nos pareció muy atractiva. Y esa idea fue la de formar un consorcio. En España se llamó Alastria, bueno, se llama Alastria todavía, de generar un consorcio. Y nosotros pensamos, bueno, tiene mucho sentido, hagamos un consorcio, pero entonces hagamos un consorcio que ya tenga una red con la cual puedan desplegar sus casos de uso, que fue una de las experiencias que aprendimos de Alastria. Cuando se implementa Alastria, no se tenía una red. Entonces, las organizaciones, por su naturaleza, fueron a implementar casos de uso en ambientes privados y el problema de escalabilidad que nosotros ya estábamos experimentando, ellos los empezaron a experimentar. Entonces, decidimos que íbamos a poner una red como si fuera un bien público regional, una red público permisionada, en el cual las organizaciones podían hacer uso de ella. Y para hacer uso de ella, solo tenían que llenar un formulario. Yo identifico un formulario y eso es el único requisito para poder desplegar mi caso de uso. Y así empieza a crearse un consorcio a nivel multinacional de organizaciones que empiezan a desplegar sus casos de uso en esta red, permitiendo también dos cosas. Permitiendo entonces poder ofrecer un marketplace de soluciones, y este marketplace es que desde Latchain hay una plataforma de comercialización para las soluciones que ya existen. Entonces las soluciones que se despliegan en la red las pueden hacer públicas, cualquier persona puede ir a identificar, y esto les ayuda muchísimo, principalmente a las startups que están tratando de tener un alcance mayor. Por ejemplo, si hoy estamos pensando en el gobierno de Jalisco, bueno, pues yo quiero no solo tener la aspiración de llegar a Jalisco, sino también a más a otros estados de la nación de la República de México, o también a algunos otros países. Este marketplace es la herramienta ideal para poder hacer eso, que tiene un componente muy atractivo, y ese componente de análisis de datos en tiempo real. Nosotros contamos con un dashboard que está monitoreando en tiempo real las transacciones que están sucediendo, y eso permite identificar aquellas transacciones que tienen un impacto en inclusión y medir en tiempo real la cantidad de personas que se están viendo beneficiadas por uno de estas soluciones. Y cuando hablo de viendo beneficiadas, estoy hablando de estos casos de uso que tienen impacto, ¿verdad? Que ayudan a cerrar estas brechas que tenemos en nuestros países. ¿Está limitado solo a casos de uso de impacto? No, realmente esto se puede utilizar para cualquier caso de uso, pero nosotros como Banco Interamericano de Desarrollo,
sí queremos y tenemos como un objetivo de medir muy bien cuál es el beneficio que las personas están obteniendo cuando utilizan tecnología blockchain. Y entonces este dashboard también es una herramienta muy atractiva porque hasta cierto punto las organizaciones pueden llegar y certificar el impacto que están haciendo y poderlo usar como inclusive como parte de sus propias estrategias comerciales, ¿verdad? Esta conjunción de cuatro componentes es lo que está permitiendo que el ambiente tenga tracción. Al día de hoy, no solamente es una red muy altamente desplegada para ser una red del tipo público permisionada. La red, bueno, tenemos varias redes, pero la red más grande tiene casi 114 nodos y en total estamos hablando de 180 nodos desplegados en la red. Trabajamos muy de cerca con Linux Foundation y con Hyperledger Foundation y el feedback que tenemos es que no hemos podido encontrar una red más desplegada que esta, lo cual es un poco el objetivo que nosotros queríamos o que nos habíamos propuesto, que esto sirva para que los gobiernos, las instituciones privadas, los jugadores institucionales y startups de educación también pudieran desplegar sus casos de uso de una forma muy fácil. Ese es el objetivo. ¿Cómo acercamos la tecnología a la regulación y cómo hacemos esta tecnología accesible a todas las personas? Ese es el mayor motivador de esto. Por particularidades, y vamos a hablar un poquito también sobre cuál es el método de consenso que nosotros tenemos en la red, pues todas las redes blockchain tienen que tener un mecanismo de consenso. ¿Ok? Y esos mecanismos de consenso, en principio, nacieron con Bitcoin. ¿Verdad? Y lo que nosotros llamamos es que existen mineros en Bitcoin que están haciendo la validación de una prueba matemática. Esta prueba matemática no es más que hacer una validación matemática de que todas las transacciones que se están haciendo fueron efectivamente ciertas, ¿verdad? Este proceso, en el caso de Bitcoin, que llamamos minería, tiene mucho consumo de energía. Hay otros mecanismos de consenso, no necesariamente que consuman una gran cantidad de energía. Hay otros que son muchísimo más costo energía efectivo. Lo que sí es importante es, en el caso de LangChain y el framework de redes, que nosotros llamamos framework de redes DLTs, que recomendamos para América Latina y el Caribe, son redes que nosotros utilizamos un protocolo de Proof of Authority. Y el componente de Proof of Authority lo que nos dice es que nosotros vamos a tener en nuestra red un grupo de nodos, o que podemos interpretarlos como si fueran máquinas o servidores, un grupo de máquinas y servidores con cierto poder computacional alto, esas sí son altas, que va a operarlas, en este caso LACNet, que es el operador, pero que estos nodos van a estar rotando de una forma aleatoria y reconociendo siempre el performance de las computadoras para que estas transacciones sean validadas por alguna entidad que sea neutral. Y ahí es donde me encanta referirme a este protocolo de Proof of Authority como un proceso de neutralidad de segundo nivel. Porque al día de hoy, nosotros, por ejemplo, en una red como Bitcoin o como Ethereum o cualquier otra red pública, realmente no sabemos quién está validándolas. No sabemos quién es el minero que minó nuestro bloque o la transacción que yo ingresé. No sabemos quién fue el pool operator, que es el otro concepto en el caso de staking para hacer consenso. No sabemos quién fue nuestro pool operator. En este caso, nosotros per se tampoco vamos a saber quién fue el validador. Lo que pasa es que sí vamos a saber quiénes son parte de esos grupos de servidores que son validadores. Y son validadores que están siendo respaldados por el Banco Interamericano, por Red Clara, por LACNIC
y estamos invitando a más organizaciones neutrales del mismo nivel del BIT para que puedan incluir servidores que sean validadores. Y entonces ya este no es un caso en el que nuestro nodo, perdón, nuestras transacciones las valida alguien que no conocemos, que no sabemos qué reputación tiene, que no sabemos si puede tener algún objetivo malicioso, sino que más bien estamos permitiendo que en esta red las validaciones sean realizadas por organizaciones de alto nivel ético, moral y reputacional, básicamente. Entonces, eso le da mucha garantía de seguridad a la propia red. Vamos a ver, no puedo ver a todos en la pantalla, pero me gustaría preguntarles si alguien quiere comentar, ¿cómo se sentirían ustedes si yo tuviera que escribir, cada uno de nosotros tuviera que escribir, por ejemplo, nuestro título de propiedad de mi casa o de nuestras casas en una red, llamémosla como Ethereum o como Bitcoin? O sea, vamos a decir que no está en un registro público, vamos a decir que está en una blockchain, lo cual técnicamente es posible. ¿Cómo nos sentiríamos con eso? ¿Nos sentiríamos seguros? ¿Nos sentiríamos un poco inseguros? ¿Cómo nos sentiríamos? Y tal vez le paso la palabra a alguno de los que están en el salón. Pues yo creo que nos sentiríamos muy inseguros, sí, porque pues son datos personales, entonces al estar en una red pública cualquiera podría verlos, ¿no? Sí, sí. Hay una particularidad que complementa eso y tiene que ver con quién es responsable de la red. Vamos a ver. ¿Quién está seguro? Levante la mano todos los que están seguros que Bitcoin va a existir la próxima semana. O sea, la próxima semana Bitcoin va a seguir existiendo. ¿Quién está seguro de eso? Yo estoy seguro, pero ¿quién más está seguro? ¿Sí? Bueno, hay algunos que están seguros, no tantos, ¿verdad? Bueno, ¿quién está seguro que Bitcoin va a existir dentro de 10 años? Hay una persona en el salón que está seguro. Perdón, no sé si nos puede, en el salón, no sé si nos puede dar un poco del fundamento o del argumento para estar seguro que en 10 años va a estar Bitcoin existiendo. Pues yo creo que Bitcoin va a seguir existiendo, incluso otras criptomonedas, porque pues blockchain es considerado prácticamente uno de los pilares de la web 3.0. Entonces, de este metaverso que se está construyendo, este nuevo modelo económico, entonces creo que sí puede existir Bitcoin y cualquier otra criptomoneda en 3 o 10 años más, sobre todo pensando en que podemos tener un nuevo modelo económico, lo que nos platicabas también, bueno, pensando un poco en que la web 3.0 ya no se trata solo donde podamos escribir y leer, sino en que también podamos poseer. Entonces, por eso creo que en 10 años va a seguir viviendo el Bitcoin. Va a ser es una de las monedas con las cuales podamos hacer transacciones en esta web 3.0. Y es probable que llegue a suceder. Beatriz, perdón. Sí, hola. Bueno, yo creo que todo esto de las criptomonedas y todo esto del Bitcoin existe ahora sí que por la sociedad que le da el valor a esa criptomoneda, es como el dinero. Entonces, y porque se ponen de acuerdo toda esa comunidad, pero si en un momento dado, bueno, yo sé que es a lo mejor es utópico, pero pues las cosas pasan, que todas esas personas que están haciendo la red, porque son un grupo de personas X en todo el mundo que hacen la red, dijeran, pues hasta aquí llegamos, saco mis cosas y adiós, saco lo que tengo, lo que invertí o lo que sea,
pues se acaba la red, ¿no? O sea, obviamente es muy difícil, pero el que le da el crédito son las mismas personas que no quitan el dedo del renglón, es lo que están ahí, o sea, y yo creo que el ser humano siempre necesita como que ahora sí que la cultura romana del papelito, de que eso es lo que, pero también al final del día es un papel, entonces, yo creo que eso más bien es la confianza y por eso creo que el blockchain como base sí es ya es el nuevo Internet del valor, pero las criptomonedas, pues quién sabe si lleguen a existir en 10 años o no, a lo mejor ya no, a lo mejor pasan a ser monedas digitales del banco y ya se olvidan de las criptomonedas pues públicas, ¿no? De la comunidad, no lo sé. Pero, pues no sé, eso es lo que pienso. Sí, muy interesante tu punto de vista, que es un poco contrario al que nos daban en el salón, ¿verdad? Y esto lo que nos refleja es que hay un poco de incertidumbre en el largo plazo de qué va a pasar con una tecnología. Yo soy de tecnología, entonces veo el tema de blockchain, le veo muchísimo potencial y crecimiento, ¿verdad? Pero en algunas aplicaciones, como podría ser Bitcoin o Ethereum o cualquier otra de esas aplicaciones que existen, pues es muy difícil poder determinar si van a seguir existiendo en el largo plazo. La tendencia nos dice de que sí, ¿verdad? Cada vez hay más adopción, pero ¿hasta cuándo va a llegar esa adopción? O si es que se va a mantener algo por generaciones, ¿verdad? Entonces, esa incertidumbre lo que nos da es riesgo que en muchas ocasiones las organizaciones, las empresas no pueden tomar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un país que tiene que registrar esa casa en blockchain, se va a cuestionar, bueno, ¿y quién me va a garantizar? Yo le tengo que garantizar a mis ciudadanos de que esa propiedad va a estar ahí por generaciones, pero ¿quién me garantiza a mí de que efectivamente esa propiedad o esa red va a seguir existiendo por generaciones, ¿verdad? Entonces, esa problemática es importante poderla resolver y eso lo hacemos a través de redes que tengan cierto nivel de privacidad o de control en donde haya una organización que se haga responsable. Y en este caso, pues LACCHIN, desde el framework de LACCHIN, considera que hay una organización, una ONG, que dicta, por así decirlo, el futuro de la red, pero no solo dicta el futuro de la red, sino también se asegura o garantiza el futuro de esta red. De forma tal que si el día de mañana, no sé, hay una mejor tecnología y esa mejor tecnología sobrepasa las capacidades que tenga lo que hoy conocemos, eso no represente un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Que eso no represente que haya un impacto, porque lo que estamos aquí pensando, por lo menos desde el Banco Interamericano, lo que nosotros pensamos es que si vamos a titularizar tierra, esa tierra tiene que estar por generaciones, que si vamos a certificar mi registro médico, va a vivir toda mi vida conmigo. Si va a titularizar un bono, va a tener que vivir 30, 40 años. Entonces, esos son los casos de uso que a veces cuando pensamos en el largo plazo, representan algunos riesgos. Y por eso es que existe un protocolo que llamamos Proof of Authority. Este Proof of Authority son nodos que esta entidad que se llama, en este caso del LACCHIN, hay una entidad que se llama LACNET que le da gobernanza a la red. Entonces, el LACNET designa cuáles son estos nodos que son, nosotros llamamos validadores, que son parte de este protocolo Proof of Authority y van rotando entre ellos. ¿Cuándo rotan, verdad? O cómo se asegura que hay una distribución un poco sana de esta distribución para que no haya sobrecarga sobre algún tipo de nodo que llegue a controlar la red, ¿verdad? Bueno, principalmente la mayor consideración que se utiliza es la de performance del servidor, ¿verdad? Entonces tenemos un mínimo de servidores que tienen que estar rotando, pero también tenemos un exceso de servidores que son parte del mismo proceso de rotación. Entonces, por así decirlo, hay 11 jugadores en la cancha y hay otros 11 jugadores que están en la banca, simulando como si esto fuera un partido de fútbol, ¿verdad? Y entonces, pensemos que entran 11 jugadores, pero durante la duración del partido
pues los jugadores pueden irse cambiando, ¿verdad? Para siempre estar como con óptimo rendimiento. Entonces juegan 15 minutos, salen y vuelven a jugar otros 15 minutos, salen y así. Y en ese trajín, entonces se va asegurando de que el performance de la red siempre sea óptimo. Entonces, esta entidad que orquesta las redes de LACchain, LACnet, tiene la capacidad entonces de garantizar el performance de la red. Entonces, si yo le digo a Beatriz que va a poder escribir 2 transacciones por segundo, es algo que yo se lo puedo garantizar. O sea, yo le puedo dar con seguridad, vas a tener esa capacidad de escritura, ¿verdad? Y esto sucede, todo esto sucede con una huella de carbono muy baja. Al día de hoy es equivalente a al consumo de 4 hogares, para que lo tengamos como una referencia, al año, ¿no? El consumo de 4 hogares al año. Y evidentemente, pues hay unas iniciativas que estamos haciendo también en conjunto con el banco para compensar esa huella de carbono. O sea, que sea una red completamente carbono neutral, que ese es el objetivo nuestro, ¿verdad? ¿Por qué tiene esta cantidad de consumo energético? Bueno, porque hay un set de servidores que nosotros llamamos servidores core, que está compuesto por nodos validadores que están revisando las transacciones y nodos boot, que básicamente sirven como si fuera un gateway para la escritura de transacciones. Eso es a nivel arquitectónico. Entonces, eso es como funciona la red. No vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero este grupo de servidores core tienen un poder computacional que sé que necesitamos compensar. Ahora bien, si nosotros vemos el consumo computacional de otros protocolos, como podría ser la minería, como el mining, o como podría ser el staking, son protocolos que todavía consumen muchísimo más de lo que consume esto que estamos viendo, ¿verdad? Hay números que nos reflejan que el caso de una red como Bitcoin, el consumo energético es equivalente al consumo de un país del tamaño de Argentina, ¿verdad? Entonces, solo como para tenerlo como una referencia, ¿no? Okay. Al día de hoy, bueno, la red está compuesta por más de una de las redes está compuesta por más de 107 nodos. Este número creo que está desactualizado. Son 114 nodos lo que tenemos en la red que tenemos más desplegada, y contamos con más de 40 proyectos de impacto e inclusión. Y aquí mencionaba proyectos con impacto e inclusión, porque volviendo a unas filmines atrás, hablábamos de eso, hablábamos de impacto. Nosotros medimos desde el banco los proyectos que tienen impacto e inclusión, pero la red no está limitada a solo proyectos de impacto e inclusión. Y yo pongo el ejemplo muchísimas veces acá, de hecho vamos a hablar también de un ejemplo de valores, que para la mayoría de las instituciones, llamémosle grandes, jugadores institucionales, necesitan tener mucho control interno, y mucho control interno para facilitarlo se crean bitácoras en los sistemas. Estas bitácoras por lo general están en una base de datos centralizada. Y yo les planteaba, me gusta poner este ejemplo. Bueno, a partir de que tenemos blockchain, no necesitamos guardar las bitácoras en una base centralizada, porque cualquier persona podría llegar y manipularlas, ¿verdad? Sino que pueden estar en un blockchain justamente haciendo reflejo de la realidad en el orden de las cosas, ¿verdad? Entonces eso ayudaría muchísimo para que esas brechas de seguridad informática que existen, pues se puedan resolver. Ese es un proyecto, eso es una idea, un caso de uso que no tiene impacto en inclusión, ¿verdad? Porque es meramente control interno de una empresa, no está beneficiando a ninguna población necesitada, ¿verdad? Pero son casos de uso que perfectamente se pueden desplegar
desplegar en la red. El día de hoy que estamos desarrollando en 11 países de la región. Algunas cosas importantes, creo que lo hablábamos la vez pasada, estábamos hablando sobre LACHIN ha sido identificada como una de las 14 blockchain de referencia en el mundo. Esto por la ITU, que es una organización de telecomunicaciones, de Union y Telecommunication Union, que es un órgano de la ONU, y en el que se listaron las 14 blockchain de referencia. LACHIN es el número 9 solamente por un tema alfabético. Pero hay también otras organizaciones con las que trabajamos. Una es por la Organización de Estándares Internacional, que es la ISO, en el cual pues hay varios grupos de trabajo que han venido definiendo algunas consideraciones para estandarizar las redes blockchain. En estos grupos de trabajo, bueno, acá están listados en el documento, pues básicamente lo que se hace referencia es a la arquitectura del LACHIN, y en más de una ocasión se hace referencia específicamente al LACHIN como uno de los modelos de ejemplo o de reconocimiento de redes público permisionadas. Asimismo, hace 2 meses, en el 22 de junio, la OCDE, que es la Organización de Países Desarrollados o Países en Busca de Desarrollo, publicó las recomendaciones. Eso se lo voy a pasar como un complemento del documento, pero publicó las recomendaciones de redes blockchain, en el cual hacía referencia principalmente a que debía de haber una entidad neutral que le pudiera dar transparencia en la gestión a la red. Y esta misma conclusión a la que llega la OCDE la hace el Pentágono de los Estados Unidos también este año, en el que reconocía los valores de la tecnología blockchain, pero en más de un caso de uso, y el Pentágono sí lo aclaraba de esta manera, en muchos de los casos de uso que tengan que ver con casos de uso que van más allá del mundo cripto, debería de haber una entidad que le diera transparencia y neutralidad a la propia gestión de la red. Esa entidad o esas recomendaciones no son nada nuevo, son parte del mismo modelo que el LACHIN se ha venido trabajando. Ahora, ¿por qué hablamos de LACHIN? ¿Por qué hablamos del Pentágono? ¿Por qué hablamos de la OCDE? Bueno, LACHIN al día de hoy, yo les mencionaba, se está convirtiendo o se ha convertido en una referencia en el mundo, pero más que eso, hay varias iniciativas a niveles multipaís o más bien regionales. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos LACHIN, en Europa teníamos EBSI, que es el European Blockchain Service Infrastructure. En África se está también desarrollando una red. En Asia también se está tratando de desarrollar una red. Entonces, hay algunas regiones en el mundo que están tratando de promover esta organización. Ahora bien, tal vez ha sido como algo, y lo hablábamos hace un par de semanas con la gente de Hyperledger Foundation, que nos preguntaba, bueno, ¿qué ha sido clave para que LACHIN pudiera haberse desarrollado más rápido que algunas otras iniciativas, incluso en Europa? Y ha sido, a mi forma de ver las cosas, ha sido en gran parte porque hay un organizador que tiene la capacidad de organizar un ecosistema muy grande, que es el BIT. Entonces, a partir del impulso en los proyectos que se desarrollan, a partir o que nacen desde el Banco Interamericano, pues entonces facilita mucho que haya más interesados, más participantes y demás. Entonces, al final, esto que nosotros vemos es producto del ecosistema, así como ustedes están tratando de aprender un poquito de la tecnología y de estas plataformas, pues hay más personas, hay más organizaciones que también están tratando de ver cómo pueden desplegar sus casos de uso en esta red. Y al final, al final se está convirtiendo como en un modelo de referencia. Entonces, ISO hace referencia a eso, y también el ETSI, que es otra organización de estandarización en temas de tecnología, en el que también hacen referencia a la arquitectura de LACHIN y el modelo, en este caso, de interoperabilidad que tenemos de LACHIN, incluyendo lo que han sido las pruebas de ataques cuánticos. Muchas veces vemos la evolución de las redes blockchain como una
como olas, en donde empezamos primero con la red Bitcoin y estábamos hablando sobre cómo transferir valor entre una persona y otra, peer-to-peer, pero solo podíamos transferir Bitcoins, ¿verdad? Después llega Ethereum y nos damos cuenta de que podíamos no solo transferir valor, sino que también podíamos crear tokens propios e inclusive tener contratos que definamos reglas de negocio y que se puedan ejecutar de forma automática. Y después llegan las redes, lo que nosotros llamamos redes de tercera generación, que son redes que además de estas consideraciones toman en cuenta el consumo energético y ya buscan ser menos contaminantes y demás. Ahorita las redes están buscando cómo ser resistentes a los ataques cuánticos. Y eso es por la amenaza que representa la computación cuántica a la criptografía. Nosotros justamente hemos hecho varios ejercicios de resistencia a ataques cuánticos. Han sido realmente exitosos a nivel, y completamente honesto, a nivel de ejercicio, ¿verdad? Porque creo que hasta que no haya una adopción masiva de computadoras cuánticas, no vamos a poder hacer esas pen tests o esos presentation tests realmente seguros, ¿verdad? Lo que sí es importante hacer ver es que la topología de red y específicamente el uso de doble firma en las transacciones son de las claves que han hecho que las transacciones sean resistentes a los ataques cuánticos. ¿Por qué la topología? Bueno, primero porque no todos los participantes pueden escribir, o sea, no todas las personas pueden escribir transacciones, solamente aquellas organizaciones a las que se les da acceso. Segundo, no todas las organizaciones pueden validar transacciones, sino solamente un grupo delimitado que el LACNET les ha dado la autoridad para poderlo hacer. Y tercero, porque tiene el componente de firmas, significa que hay una doble capa de criptografía para la seguridad de las redes. Esto son características que no puede tener una red pública, porque la red pública por naturaleza tiene que dejar abierto que cualquier persona pueda ser un validador o cualquier persona pueda ser un escritor de transacciones. Eso no lo vemos en esas redes y eso ayuda mucho a crear capas de seguridad, capas ya a nivel de infraestructura, me refiero a acceso físico, acceso lógico, a lo que puede ser un data center, pero también capas a nivel de software, como podría ser llegar hasta poder manipular un servidor que está haciendo transacciones, ¿verdad? Este grupo de organizaciones con las que trabajamos nos han venido ayudando a darle respaldo a la tecnología, pero hay otras organizaciones con las cuales también trabajamos que dan mucho respaldo. Y una de ellas es el Banco Mundial, con el que desarrollamos bastantes proyectos, y NatBank, que es básicamente una organización que agrupa a las buenas prácticas de las soluciones que se despliegan en blockchain. El EPSI, que es, bueno, el European Blockchain Service Infrastructure, también está Lastria. En el caso de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, Fondo Monetario Internacional y demás, con los que estamos desarrollando casos de uso. Algunos de los aliados de la red, entre ellos quiero destacar el Blockchain Research Institute y el Enterprise Ethereum Alliance, que son organizaciones con las que trabajamos muy de la mano, creando comunidad y identificando áreas en las que desde el Action podemos contribuir al desarrollo de la tecnología como una solución global. Hace unos meses estábamos en una reunión con Enterprise Ethereum Alliance, que principalmente fomenta el uso de Ethereum como red pública. Particularmente nosotros no somos una red pública de Ethereum, pero nos decían, hemos experimentado y nos hemos dado cuenta que para muchos casos de uso que tienen que ver con la adopción por parte de empresas, es necesario que haya un jugador como LACNET, o es necesario que haya un framework como LACNET que le dé gobernanza. Entonces, esto es parte de lo que nosotros trabajamos en conjunto con ellos y, bueno, otros
otros players. Próximamente esperamos que también la Universidad de Guadalajara esté por acá. Estamos trabajando en eso. Y bueno, me gustaría dedicar algún espacio para hablar sobre casos de uso muy rápidamente. Antes de pasar a los casos de uso, perdón, voy a compartir este gráfico. Este gráfico, y lo habíamos hablado un poquito la vez pasada en una de las preguntas del grupo, nos muestra cuáles son las clasificaciones que hizo como organización de estandarización. Va definiendo poco a poco. Lo primero es que hay las redes blockchain se han estado entonces categorizando en tres áreas, lo que nosotros llamamos las redes públicas, las redes privadas y las redes público-permisionadas. Y estas son algunas de las características. Las redes públicas son completamente abiertas, cualquiera participa, son descentralizadas, son completamente descentralizadas. Muchas de ellas, porque hay una gran cantidad de redes públicas que son públicas, pero tienen muy baja adopción. Entonces, no sé, puede ser pública, pero solo tiene 8 nodos, ¿verdad? Entonces, no tiene un gran nivel de descentralización, ¿verdad? Son transparentes por diseño, deben de serlo, ¿verdad? O sea, todas las transacciones se están escribiendo ahí, pero tienen un componente de tarifas de tarifas por transacciones. Aquí hay algo que tiene que tener muy presente. Hay redes blockchain que el costo tarifario puede ser realmente cercano a cero. No hablo de capa 2, vamos a hablar de lo que nosotros llamamos capa 1. Capa 1 es una red como Ethereum, como Bitcoin, como Cardano, como en ese orden, ¿no? Blockchain es una red de capa 1 también, ¿verdad? Y lo digo porque sé que hay algunas personas que han estado experimentando en Polygon, entonces Polygon es lo que nosotros llamamos capa 2, ¿ok? Entonces, bueno, pensando en capa 1, hay algunas redes que ofrecen transacciones cercanas a cero. La pregunta es, ¿por qué pueden procesar transacciones cercanas a cero? La respuesta va en dos vías. Una es porque probablemente el protocolo de consenso es un poco más eficiente y entonces hace que el costo de la transacción sea más bajo. Eso por un lado, por un punto. El otro punto es porque son redes que no tienen mucha demanda de transacciones. Entonces, como no tienen mucha demanda de transacciones, no hay una gran cantidad de personas compitiendo por escribir transacciones y entonces el costo computacional de procesar esa transacción es muy bajo. Entonces, esas son las dos consideraciones que hay que tomar en cuenta a la hora de pensar en una tarifa de una red pública. Una red que nosotros llamamos de capa 2 nos permite escalabilidad, pero hay algunos escalabilidad porque permite una gran cantidad de transacciones, pero hay que tener algunas consideraciones de seguridad, porque de alguna manera la fortaleza que teníamos en Bitcoin, perdón, en una red blockchain, la estamos flexibilizando cuando habilitamos un modelo de capa 2. ¿Okay? No vamos a hablar más en detalle en capa 2 acá, porque nosotros somos capa 1 y nos comparamos un poco sobre las capas 1, pero quería hacer ese pequeño disclaimer. Son organizaciones, son redes que por lo general están definidas por un token, por una criptomoneda. Son completamente anónimas. Y cuando son anónimas hay un componente que limita la regulación. Cuando nosotros queremos asegurarnos de que un caso de uso está en compliance con la regulación, necesitamos estar seguros de que el autor de una transacción es efectivamente quien dice ser, ¿verdad? O que no hay un repudio a la hora de emitir una transacción, porque como las transacciones van firmadas, necesitamos evitar que haya repudio de esa transacción, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos, eso no se puede obtener cuando la red es completamente anónima, porque entonces, al ser anónima, ahí sí podría haber un componente de
repudiar la autoría de las transacciones, ¿verdad? Y por el otro lado, el componente de privacidad, hacer públicas, entonces están abiertas, pueden exponer información que puede ser confidencial, pueden exponer, no sé, datos que tal vez o insights de cosas que tal vez no nos gustaría exponer. Las redes privadas, por el contrario, las redes públicas son redes completamente cerradas a un grupo delimitado de participantes. Puede ser que haya una gran cantidad, de hecho, hay una gran cantidad de redes privadas que ni siquiera sabemos que existen. Eso es como nosotros, ¿no? En nuestra universidad, por ejemplo, es el salón en el que están los compañeros, está integrado con la red del edificio, ¿no? Pero si alguien está fuera del edificio, vamos a asumir que no hay Wi-Fi, pero digamos, si alguien está fuera del edificio, no se puede conectar a la red. La única forma de conectarse a la red es entrando al edificio y conectando su cable, ¿verdad? Bueno, es más o menos parecido. Es una red privada en donde puede ser que desconozca la gran cantidad de redes privadas que existan, ¿verdad? Y por ser privadas, entonces no son descentralizadas. De hecho, están por lo general controladas entre 2 o 3 participantes que acuerdan entre sí confiar entre la información que van a estar escribiendo y despliegan sus casos de uso. Esto es muy útil para algunos casos de uso. Igual que las redes públicas, es muy útil para algunos casos de uso. Todo el tema de DeFi es impresionante. El tema de los NFTs y cómo eso ayuda a los artistas, a los creadores de contenido, a los propios deportistas, otras actividades que antes no se les daba el reconocimiento, pues ahora tienen herramientas. En el caso de las redes privadas también. Hay muchas soluciones en las que el ambiente ideal es que sea una red privada, ¿verdad? Pero tienen esa característica. No son públicas, no son descentralizadas, por ende tampoco son transparentes. Es transparente para los participantes, ¿ok? Es transparente para solamente los que están integrando este grupo, aunque cuando queramos incluir más participantes, por lo general cuesta mucho poderlo hacer, ¿verdad? Este tipo de redes no tienen costo transaccional, no están basadas en criptomonedas, evidentemente no son anónimas, aquí las personas se identifican muy fácilmente y tienen el componente de privacidad habilitado. Entonces, de alguna manera, yo puedo compartir datos que son confidenciales con socios comerciales porque entre nosotros confiamos, ¿verdad? Entonces, este ejemplo de redes privadas aplica muy bien cuando, por ejemplo, tenemos relaciones con socios comerciales, ¿verdad? Entonces, comparto información que de alguna manera me costaría hacerlo. Y después están las redes que nosotros llamamos público permisionadas, que son redes públicas, son descentralizadas, probablemente no tan descentralizada como una red abierta pública, pero sí con un nivel suficiente de descentralización. Son redes transparentes, son redes que no tienen una limitación con un token o con una criptomoneda, entonces no tienen por lo general costo de transacción, tampoco tienen el uso de la cripto, no son anónimas, entonces son muy fáciles de implementar regulación y tienen también componentes de privacidad habilitado. Entonces, hasta cierto punto, y la semana pasada, creo que fue esta semana, no recuerdo, la vez pasada, en la sesión anterior, estábamos conversando sobre por qué LangChain había escogido una plataforma que era Hyperledger Besu. Bueno, porque Hyperledger Besu es una plataforma de código fuente abierto que tiene el respaldo de Linux Foundation y que además nos permite este tipo de características. Este tipo de características son las que nosotros vemos que son más necesarias para los casos de uso que nosotros queremos implementar, ¿verdad? Ahora, va a ser sin duda importante que cada caso tenga que valorarse cuál es la estrategia de blockchain que me sirve, ¿verdad? Si yo lo que quiero vender son, no sé, yo quiero vender tokens de arte, de momento la red LangChain no tiene esa capacidad. No tiene esa capacidad porque como no tiene una cripto nativa, entonces no lo voy a poder hacer. Pero una red pública, si yo quiero vender mi token de arte,
pues lo que mejor puedo hacer es ir a una red pública o ir a uno de los servicios que ya existen para hacer ese tipo de operaciones, ¿verdad? Entonces, cada quien conoce bien cuál es su caso de uso y lo que podemos hacer es, pues, asesorar en cuál es el mejor infraestructura que le conviene o qué mix de infraestructura le conviene. Muy rápido, voy a pasar a algunos casos de uso que quiero enseñarles. Perdón, creo que me voy a extender unos 5 minutitos. Segundo, para presentarles esto. Ajá. Okay. Okay. Muy rápido, varios de los casos de uso que se han desplegado en varias áreas. En temas de salud, se han desplegado casos de uso que tienen que ver con la certificación de la vacunación de COVID. Ahorita justamente estamos trabajando en una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que se llama LACPAS, que va a ser que es lo que nosotros llamamos un bien público regional, en el cual 11 ministerios de salud van a estar trabajando en una plataforma de certificación de registros de vacunación que sean interoperables entre sus países y también interoperable con la Unión Europea. Esta iniciativa pues es liderada desde el banco, pero tiene en cuenta con el apoyo de la OPS y otras organizaciones de salud. ¿Qué más sobre el tema de salud? Bueno, hay varios casos de uso de startups que están desplegando sus tipo expediente electrónico que pueda ser exportable. En educación, muy similar a ese expediente electrónico, universidades están empezando a generar certificados educativos, diplomas en blockchain. Particularmente este año estamos empezando, perdón, al principio del próximo año estamos empezando con un grupo de universidades en el Caribe para transferir diplomas a más de 125,000 estudiantes por año que existen en la región. En Perú se están certificando los documentos que son requeridos para ingresar, que solicitan las empresas para ingresar a sus empresas, para laborar, como un récord delictivo, creo que aquí le llamo la hoja de expediente delictivo. Eso se está notarizando en blockchain. También se está haciendo para documentos que tengan que ver de libres de deudas y requeridos que sean para facilitar la reinserción en el mercado laboral de personas adultos mayores y de chicos que quieren o que necesitan empezarse a colocar. Entonces está ayudando mucho en ese componente. Me encanta un caso de uso que no hemos hablado, pero que se llama Ni Una Más. Ah, bueno, sí, lo hablamos la vez pasada, Ni Una Más, me parece, que fue para notarizar los eventos que están sucediendo en temas de violencia doméstica. En caso de México, justamente hemos trabajado con, esto sí a nivel de plan piloto, con dinero electrónico. Se han metido bonos en blockchain, así como también se han realizado pagos transfronterizos. Han habido proyectos que tienen que ver con microfinanzas, con asignación de créditos. Y también justamente muy parecido a eso es el proyecto Didi que se implementó en Argentina, en el que se le da una identidad digital a las personas que no son parte del sistema financiero, o sea, que no tienen una cuenta bancaria, pero que sí tienen un componente económico. Por lo general son mujeres jefas de hogar que porque tienen que cuidar su hogar, porque también no tuvieron oportunidades de educación, necesitan emprender y emprender en pequeños, micros emprendimientos. Entonces, a través del proyecto DIDI se les da una identidad y se empieza a registrar el comportamiento de económico, incluyendo cuando piden prestado a sus propias comunas, que son como pequeñas comunidades en su propio barrio, como si fuera una cooperativa. Y eso se registra de forma tal que, ahora sí,
cuando ellos ya crean una historia suficientemente completa, entonces pueden aplicar a microcréditos dentro del sistema financiero. Eso está sucediendo, igual que temas que tienen que ver con transparencia de compras públicas. Es algo que al día de hoy sucede. En trazabilidad hay una gran cantidad de casos de uso, específicamente en agro, trazabilidad del café, de fibra de alpaca, de azúcar. En esas áreas se está viendo, y la gran ventaja que tiene esta trazabilidad es que en muchos mercados, cuando yo logro determinar o cuando yo puedo reflejar transparentemente la trazabilidad de mi producto que quiero exportar, entonces en otros mercados se valora muchísimo mejor. Y cuando digo que se valora muchísimo mejor es que el mismo precio, el mismo bien, se multiplica por 2 y la cantidad se multiplica también, o sea, la cantidad de producto que se demanda. Entonces estamos viendo que a nivel mundial está habiendo cada vez una mayor demanda de que esto sea ahorita es un diferenciador. Llegará un momento en que la trazabilidad va a ser casi que un componente del día a día de los productos que veamos, así como hoy vemos un código de barras que nos identifica el lote del producto, pues que prácticamente todo el mundo, todos los productos lo tienen, pues vamos a ver probablemente un código QR que nos permite generar la vida de ese producto. Tal vez algunos casos de uso me gustaría hablarles sobre Cadena, que es una solución que tiene un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de las Aduanas para facilitar la integración entre 8 aduanas de la Alianza del Pacífico, incluyendo la de México. Creo que la de México ahorita no está participando porque está sí, creo que con el cambio de gobierno, bueno, no recuerdo muy bien, pero ahorita no están activos, están en proceso de reintegrarse, pero incluyendo la de México y otros países, se ha estado trabajando en el desarrollo de esta solución que ya está liberada, se lanza en Mainnet a finales de este año, y que lo que está habilitando es que los operadores logísticos de los puertos puedan compartir información prácticamente en tiempo real, y eso está resolviendo que un proceso que antes llevaba un mes de compartir esa información a través de una hoja de Excel, se esté recortando prácticamente en tiempo real, y eso facilita entonces que hayan listas, o no listas, pero colas más rápidas en la gestión de las aduanas, ayudando a que el proceso de exportación e importación sea más rápido para estos países que están participando. Y a ver. Bueno, y el otro que quería mencionar era el de certificados de productos de origen. Ese lo estamos haciendo en Perú, en el cual lo que son las pymes y las MIPYMES están recibiendo una certificación también a través de un código QR. Es una certificación que dura como 2 meses, me parece, de 2 y 3 meses, y la tienen que renovar, pero antes los responsables de cada pyme pues estaban por todo el país, y quien emite esta certificación es la Cámara de Comercio de Lima. Entonces tenían que cada 2 meses o cada 3 meses tenían que ir a Lima a solicitar una renovación de esto. A partir de ahora esto es 100% online, y pues bueno, está certificando más o menos, o emitiendo más o menos 100 certificados por mes, como para tener eso como una referencia. Okay. Caso de salud, ya lo hablamos un poco, pero básicamente lo que se habilita es una billetera, y en esa billetera nosotros podemos compartir con las personas que nosotros queramos las características de la vacuna que tenemos, y también podemos generar un código QR que cualquier persona puede verificar que efectivamente estamos vacunados, ¿verdad? Entonces no ocupamos entrar en detalle de compartir cuáles son las características de la vacuna, que cuándo fue vacunado, etcétera, sino nada más le tengo que mostrar un código QR en el que efectivamente esa persona puede confirmar que fui vacunado, porque está asignado a mi identidad y está asignada a la vacuna que no sé, que se quiera revisar,
¿verdad? Esto es un proyecto que incluye lo que nosotros llamamos wallets digitales. Y bueno, es básicamente orientado con el concepto de identidad digital. Entonces yo me imagino que para muchos de ustedes, de sus proyectos que tienen que ver con GovTech, es importante que consideremos, en el caso de que aplique, un wallet para los usuarios finales. Muy bien. Quería dejarlo por acá, pero no sé si tienen preguntas al respecto. ¿No? Que no, Ilan. Ok. No sé si quedó muy claro o mucha información que procesar. Al menos presencialmente no hay preguntas, pero del lado de los que están conectados por Zoom, algunos tienen la mano levantada. Sí, veo a Alejandra Casanova. ¿Qué wallet es la que creen que debemos de utilizar? Ahora que mencionabas de que se va a necesitar una wallet y efectivamente en nuestro caso necesitamos una. Muy buena pregunta. Justamente nosotros desde LACchain hemos habilitado una Light Wallet, que es una wallet que se conecta con los navegadores, entonces la puedes tener en tu celular o la puedes tener en tu computadora, entonces se habilita eso muy fácilmente. Yo les voy a pasar la información del Light Wallet para que lo puedan utilizar, ¿verdad? Entonces crean una copia de ese repositorio y lo customizan a sus necesidades. Ahora, también dentro de la alianza hay varios proveedores que ofrecen wallets al día de hoy. Entonces, uno de los caminos que nosotros promovemos es, se utiliza el wallet que nosotros estamos ofreciendo, o bien se contacta con alguno de los wallets que ofrecen los aliados. Una observación muy importante. A partir del próximo año, de hecho este año ya se está formando, pero a partir del próximo año se va a estar ejecutando una iniciativa que nace desde Linux Foundation que se llama Open Wallet, que básicamente, bueno, nosotros vamos a ser parte de Open Wallet, entonces es probable que para el próximo, no sé, en algún momento del próximo año hay por lo menos un primer release de lo que podría ser un Open Wallet interoperable con plataformas. Entonces, sí, para que lo tengan también presente. Paola. Hola, buenos días. Yo tengo un par de preguntas. A mí me interesa mucho el tema de esta parte de empresas privadas de cadenas de suministro que estabas mencionando al final. ¿Este tipo de redes utilizan lo que es la blockchain permisionada y privada o qué tipo de red utilizan? También tengo otra segunda pregunta, que es si LACchain puede o es compatible con todas las herramientas de Ethereum. Ok. LACchain es una red público permisionada y es lo que nosotros llamamos una sidechain de Ethereum. Entonces, es compatible con todas las herramientas que hoy existen de Ethereum. Ok. Más allá, LACchain es también compatible con las herramientas que se desarrollan desde Hyperledger Foundation, en el cual quiero destacar una que se llama Firefly. No sé si lo habíamos hablado el otro día, pero voy a ponerlo por acá porque me parece que les puede ayudar muchísimo para el despliegue para el desarrollo de casos de uso. Okay. Sí, aquí lo tengo. Ya les paso, lo voy a poner el link en el chat de Zoom. Okay. La presentación la pueden descargar del micrositio, es correcto. Igual yo se la voy a facilitar a María, tal vez por si me ayuda a ser cómplice de compartírsela con todos ustedes. Claro que sí. La ponemos Súper. a disposición de los chicos. Súper. Beatriz. Hola, gracias. En el caso, por ejemplo, de la red de blockchain, si un gobierno deposita pues transacciones o lo que sea en esta red, ¿hasta dónde pueden ver esos nodos validadores? O sea, ¿qué es lo que, o sea, tecnológicamente hablando, qué es lo que validan? O sea, ¿validarían el hash o validarían
o sea, ¿qué es la información que verían? ¿A qué tienen acceso? Ujú. Voy a robar un segundito mi pantalla. Ok. Esto es un explorador de LangChain y aquí podemos ver literalmente todas las transacciones que están sucediendo en tiempo real, y lo que vamos a ver es pues esta información. Son puro hashes de información, o sea, cualquier persona que quiera ver transacciones, lo más que va a llegar a ver son hashes de información, no mayor, sí, no mayor data. Ok. Ah, ok. Sí. Entonces no vería nada de lo que es la información real, sino nada más el puro hash. Exacto. Y en un momento dado, ¿hasta dónde podría llegar cuál sería el límite del poder del LangChain, hablando de frente a un gobierno, hablando de, por ejemplo, en esas validaciones o en su permanencia? O sea, porque quiero imaginar que el BID quiere, o sea, garantizar su permanencia como si fuera el Banco Mundial o como si fuera una institución que pues, no se va a acabar, que no se va a ir, que va a estar ahí, ¿no? Porque pues de él depende pues todos estos nodos. Entonces, si el BID desapareciera, pues sería un caos. Pero, entonces ese poder que tendría el BID de tener todas esa cadena y toda esa, pues, validación, porque pues es el validador, no es que se quede, no es que sepa lo que está pasando dentro del país, sino que lo está validando. No sé cómo darme a explicar, pero Sí. ¿cuál sería su límite de ese poder frente a un gobierno? Sí. Sí, y creo que tu pregunta va sobre el poder de veto que puede tener una organización o el poder de control sobre la información. Muy buena pregunta. Justamente lo que nosotros llamamos la red testnet, que son las redes de prueba, y hasta febrero de este año, prácticamente el BID tenía control de la red y tenían que seguirse las redes, las leyes, las reglas que ponía el BID y el modelo de comportamiento que pedía el BID, ¿no? Entonces, puede haber un sesgo, ¿no? en el juicio de una organización, por más multilateral que sea. Es por eso que nace LACNet. LACNet es una ONG, es también multilateral, donde sí, uno de los impulsores es el BID, pero los mayores socios son dos organizaciones que tienen que ver con tecnología, que también son neutrales, que es LACNIC, que básicamente le da gobernanza a los nombres de dominio en Latinoamérica, y a las direcciones, a la agrupación de direcciones IPs, también para Latinoamérica, eso lo hace LACNIC, y Red Clara, que también agrupa 2000 y el resto de universidades y les da internet de alta velocidad de ancho de banda. ¿Por qué estas dos organizaciones? Bueno, porque tienen que ser tecnológicas o tienen que tener esa orientación tecnológica para entender la industria en la que nos movemos. Y lo otro es porque de alguna manera necesitamos ser agnósticos a la tecnología, agnósticos a temas políticos, agnósticos o neutrales a temas políticos, neutrales a cualquier tipo de influencia, ¿no? Entonces nosotros somos una organización de ese tipo neutral y, y lo que queremos es, bueno, sí, aprovechar el buen nombre que tiene el BID como para darle respaldo, ¿verdad? Darle también penetración, pero invitar a otras organizaciones que complementen el rol que pueda tener, por ejemplo, el BID, ¿verdad? Otras organizaciones que están en el ámbito de la salud, similares al BID, digamos, en ese mismo orden de multilaterales, pero en el ámbito de la salud, en el ámbito del desarrollo, de la pobreza, de la alimentación y demás, ¿verdad? Entonces, en otras ramas para que sea cada vez más neutral la red, ¿verdad? Okay. ¿Tiene el BID alguna relación con las organizaciones de las Naciones Unidas, con la Convención Americana de Derechos Humanos? Todas estas organizaciones de alguna manera están interconectadas. De hecho,
La otra semana tenemos una reunión con Naciones Unidas porque hay iniciativas para desarrollar algunos casos juntos. Pero no es que el BID le reporta, o sea, jerárquicamente no es que el BID forma parte de Naciones Unidas, es otro organismo multilateral. Ahora, estos organismos multilaterales están conectados entre sí, tienen líneas de colaboración entre sí. Entonces, hasta ese punto es el nivel de relación que pueden tener. Gracias. Con gusto. Ok. ¿Alguna? En el chat te pregunta Manuel Lira sobre la protección de los datos. Hablabas Gracias. que es complicado mantenerla en una de las variables de blockchain en un proyecto como de documentos oficiales como certificados de nacimiento, etcétera. Esta confidencialidad es fundamental. ¿Tuvieras alguna variante de blockchain? A ver, para entender bien la pregunta. En un proyecto de documentos oficiales como certificados de nacimiento, esto es confidencialidad, es fundamental. Ajá. Sugiere, ok, hay algunas alternativas que se pueden jugar con eso. O sea, es cierto que la información es confidencial y no la queremos publicar en blockchain, ok. Por lo menos yo no quiero publicar datos que sean de identificar a una persona, ¿verdad? No estoy seguro si la fecha de nacimiento es un dato privado, pero digamos, mi número de cédula puede que sí lo sea. Entonces lo que nosotros hacemos es dos cosas. Aquí con este caso de uso, lo que yo estoy interpretando es que está orientado con identidad digital. Y si está orientado con identidad digital, entonces el dueño, la persona, el dueño de sus datos. Entonces no es la persona quien tiene que estar, vamos a ver, no es la persona quien tiene que estar publicando sus datos en la blockchain, sino que es una organización que está dando certeza de que, o está certificando que la fecha de nacimiento es la que yo digo ser. Entonces, yo digo que yo nací en X fecha y como el dato coincide con el que tengo en el registro civil, entonces el registro civil me asigna una credencial que hace ver que mi fecha es real. Cuando alguien quiere validar eso, no va a ver mi fecha de nacimiento. Lo que va a ver es que la fecha de nacimiento que yo diga es la real, ¿verdad? Entonces, eso es una función que se llama Zero Knowledge Proof, que básicamente es un concepto de criptografía. Entonces, las llaves, pero en este caso la identidad digital, lo que nos va a hacer es dar esa funcionalidad. Okay. Perdón, y me encantaría preguntarle a Manuel, que hizo la pregunta, si esta respuesta aclara la duda que tenías o no. Y bueno, Camilo tiene la mano levantada. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Tengo una Buenas. pregunta, por ejemplo, el tema aplicado a blockchain. Yo podría certificar competencias, es decir, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo esta estancia GovTech, un certificado como el tema de diploma que mencionabas con las universidades, se puede decir como que esta persona no se tiene capacidad de innovación, emprendimiento, gestión de proyectos, blockchain, big data, internet de las cosas. Y pues también si o sea, ese certificado que yo haga se podría seguir certificando, es decir, como que yo hice este proyecto con el Centro para la Sociedad Digital, pero hice un proyecto de, no sé, en el pregrado, la maestría, y se pueda seguir validando y después seguir como nutriendo esa cadena con las diferentes actividades que yo haga, con mi trabajo, con cursos, con, no sé. Es solamente una pregunta. A ver si entiendo. Vos, alguna organización certifica el proyecto que vos estás haciendo y querés que otras organizaciones, o en tu idea, lo que estás planteando es que otras organizaciones también validen ese mismo proyecto que estuviste haciendo. ¿Es Vamos eso? ese proyecto más esa competencia, por ejemplo, la capacidad de gestión de proyectos. Entonces, por ejemplo, yo ahorita en este momento, pues en toda la estancia, Ah, pues digamos, estamos la validad de gestión de proyectos, ¿no? ujú, Entonces, posteriormente me uno, empiezo mi vida laboral. Entonces, ujú. la pregunta es si se podría seguir como nutriendo esa certificación o esa cadena para poder validar esa competencia. Sí, sí, hay varias formas. Una puede ser un poco jerárquica,
que tal vez no sea tan funcional para lo que vos estás planteando, porque vos lo que estás planteando es que sea como competencias o habilidades laborales, ¿no? Sí, profesionales. Ajá, sí, entonces en este caso, vos hoy estás trabajando para la empresa X, mañana puede que trabajes para la empresa Z y estas empresas no tengan relación una con la otra, ¿verdad? Entonces, en este caso, Ujú. una alternativa de hacer eso que planteas es que estuvieran organizadas como de una forma jerárquica, pero estas organizaciones por naturaleza no van a ser organizadas jerárquicamente, ¿verdad? Entonces, yo lo que propondría es que las credenciales sean asignadas, no como, o sea, no como que alguien le haga un endorsement, como hoy sucede, por ejemplo, en LinkedIn, en lo que ponías. O sea, no es como que alguien le ponga un endorsement de que, sí, yo confirmo que Camilo es bueno como project manager, por ejemplo, sino que cada organización diga, Camilo yo certifico que Camilo trabajó como project manager de tal fecha a tal fecha. Y la otra organización dice, yo confirmo, yo certifico que Camilo nos apoyó como project manager de tal fecha a tal fecha. Entonces, esa sí podría ser como tal vez más viable. En mi forma de verlo, ¿verdad? Por eso que te decía de que por lo general no van a estar organizadas jerárquicamente. Ok, ok. Ujú, ¿Y ujú. cuál recomendarías, o sea, como cuál sería como en todo este universo, como la forma más fácil de hacerlo? Bueno, vos tendrías una identidad, sería muy bueno que vos pudieras, hay dos conceptos, la identidad autogestionada, donde yo me asigno mis propias credenciales y alguien las valida o alguien las certifica. O bien está donde alguien me asigna una identidad y como alguien me asigna una identidad, entonces alguien está agregándome certificados de mi identidad. Voy a dar dos casos. Este caso que vos estás planteando me suena a mí que es más de identidad autogestionada porque son tus skills, son los que vos definís. El otro caso es como si fuera el registro civil, ¿no? El registro civil que define que tu nombre es Camilo Rodríguez y que tu cédula corresponde o RUT o lo que corresponda es tal número y que vives en tal lugar y que tu centro de votación es tal. Esos son credenciales que alguien te asignó a vos. Vos no controlaste, pero te las asignaron, ¿verdad? Vos sos el dueño de esas credenciales, pero alguien te las asignó. En este ejemplo, como vos sos dueño de tu carrera y cada persona va a ser como única en cómo maneja su carrera y las habilidades que tiene, entonces creo que es más ideal que sean autogestionadas. Entonces yo tengo mi credencial, yo creo mi identidad, yo voy solito, yo puedo crear mi propia credencial, mi propia identidad digital, yo me la creo y a partir de ahí yo empiezo a decir cuáles son las habilidades que yo quiero que las organizaciones les den endorsement, ¿verdad? Entonces, cuando lo que se tendrías que considerar es una especie de API o algún tipo de plataforma donde las empresas, por ejemplo, se suscriben como si fuera una red empresarial, digamos, se suscriben y pueden ver el perfil de Camilo. El perfil de Camilo que dice que Camilo es muy buen project manager, ¿verdad? Pero eso es lo que dice Camilo. En complemento ves que la empresa X había dado también un endorsement. Puede ser que no necesariamente tengas que poner que la empresa X, pero puedes ver que una empresa te dio un endorsement, que otra empresa le dio un endorsement, y eso está registrado en el blockchain, o sea, que no fue algo que vos pudiste manipular, que hoy perfectamente sí se puede manipular en LinkedIn, digamos. Es una de las quejas que tiene LinkedIn, que cualquiera puede manipular, o yo le digo a mis amigos, hagan endorsement de mis skills, ¿verdad? Y la gente lo hace. Entonces, sí, eso sería como, así, a grandes rasgos, sería como la estrategia que yo haría. Ah, pues muchísimas gracias. Ujú, con mucho gusto.